Hoy vamos a hablar de la reducción de... Ahora sí, hoy vamos a hablar de la reducción de ruido en Adobe Lightroom. ¡Intro! A todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing Raw, ya sabéis, la casa del revelado fotográfico, vuestro canal de YouTube favorito dedicado al procesado fotográfico. Y hoy es martes, ya sabéis que llevamos 7-8 martes dedicados a un curso fabuloso, no es porque lo diga yo, de Adobe Lightroom, un curso en el que hemos hecho ya 7-8 capítulos. La semana pasada estuvimos viendo todo lo dedicado al enfoque de las fotografías en Lightroom y esta semana vamos a ver una cosa pues prima hermana del enfoque, que es la reducción de ruido y que es absolutamente básico para conseguir imágenes de nitidez máxima, de calidad, lo que nosotros estamos buscando. Pero antes de nada, paréntesis, ¿vale? Y dejadme que os recuerde lo que os comenté el viernes pasado. Os dije que la gente de On One ha puesto una macro oferta y que no sabemos lo que va a durar, y con oferta me refiero a 0 euros. Los filtros que costaban 69 dólares, creo, 70 dólares, los han puesto a 0 euros. ¿Por qué? Porque han lanzado un paquete On One Photo Raw que va a ser una especie de Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, y entonces para celebrarlo han puesto sus filtros que costaban 70 euros a 0 euros. Son ofertas que suelen durar días o 1 o 2 semanas como mucho. Hace un año y pico la volvieron a lanzar, se cerró el grifo y muchos de vosotros os quedasteis sin él. Esta semana muchos de vosotros sé que os lo habéis descargado, pero también muchos de vosotros me habéis escrito diciendo: Antonio, que nos has engañado, que es una versión de prueba de 30 días, que no es gratis. No, os lo cuento en el post, pero muchos de vosotros no os gusta leer, os gusta más ver el vídeo, que sois un poco vagos. Lo que es una versión trial es la de On One Photo Raw, que es ese All-in-One, ese Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, que eso sí que es una versión demo, de unos 30 días. On One Effects, que es el paquete de filtros, es absolutamente gratis para toda la vida. Os descargáis el archivo, lo instaláis o no lo instaláis, simplemente os lo guardáis para un futuro y eso es totalmente gratis. Así que muchos que solamente os habéis descargado On One Photo Raw, no es lo que tenéis que hacer. El archivo fundamental que hay que descargarse es On One Effects. Yo me descargaría los dos porque ya sabéis que a partir del próximo viernes vamos a hacer un curso, con lo cual con esos 30 días os va a dar de sobra para ver si os gusta o no os gusta. Pero On One Effects, descargarlo ya desde aquí porque no sabemos el tiempo que va a durar y cuando deje de ser gratis, pues tocará pagarlos y ya que vamos a aprender a usarlos, pues me parece una tontería. Así que descargaos ya mismo, parad el vídeo y descargaos los filtros de On One Effects. Descargaos los dos archivos, pero sobre todo el de On One Effects directamente desde aquí, ¿vale? Bien, pues una vez que he hecho este pequeño paréntesis, lo cierro y volvemos a la reducción de ruido. ¿Y por qué es tan importante la reducción de ruido? Porque es una auténtica pesadilla en nuestras fotografías. Hay pocas cosas más frustrantes que haber estado haciendo una sesión de fotos donde sea nocturna, en una catedral, lo que sea, y que cuando lleguemos a casa vemos el display, bueno, más o menos está bastante bien, llegamos a casa, la descargamos en el ordenador, la vemos a pantalla completa y empieza a chirriar algo, y si ya la pulsamos al 100%, eso es un auténtico desastre. ¿Por qué? Porque está llena del asqueroso y maldito ruido. Y sabéis todos lo que es el ruido, evidentemente. El ruido es esa maraña de píxeles que nos aparecen en las fotografías, como por ejemplo en esta imagen que tenéis aquí, en la que está tomada a 51.200. Es una fotografía que simplemente he hecho a modo de ejemplo, para que pudierais ver hasta dónde se puede llegar con la reducción de ruido. Es, como digo, el auténtico caballo de batalla de los fabricantes actualmente de cámaras de fotos. Una de las principales cosas que miramos todos cuando vamos a comprarnos una cámara fotográfica es cómo se comporta con altos ISOs. ¿Por qué? Porque prácticamente todos sabemos que cuando subimos el ISO el ruido suele aumentar. Es uno de los principales causantes del ruido. Ahora veremos que hay más causantes, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ver cómo se comporta a altos ISOs. ¿Por qué? Porque no queremos que haya ruido en nuestras fotografías. Así que no está de más tener una cámara que se comporte muy bien a altos ISOs, pero es evidente que hay que saber cómo reducir el ruido en Lightroom, Photoshop o como vosotros queráis. Así que eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Ya os he comentado lo que es el ruido, esa maraña de píxeles blancos, negros, píxeles de color que dan esa sensación de imagen sucia, de imagen con grano y con muy poca nitidez, y os tengo que decir en 5 minutos, 2 minutos no más, os voy a decir los dos tipos de ruido que nos vamos a encontrar en nuestras fotografías, porque hay dos tipos. En primer lugar está el ruido cromático. El ruido cromático es un ruido de color. Son esas especies de píxeles de colores, como el que podéis ver aquí, de grumos de colores, que aparecen en una zona que tendría que ser homogénea, una zona que tendría que ser de un solo color, por ejemplo un cielo, un estanque, un mar, tendría que ser de un solo color, y al tener ese ruido cromático nos empiezan a aparecer esos grumos de colores rojos, verdes, azules, que quedan bastante
bastante mal y que hacen perder mucha nitidez. Por ejemplo, en esta fotografía que tenemos aquí, la pared que tengo pues es más o menos grisácea, amarillenta, y al subir tanto el ISO nos encontramos con que tenemos estos grumos de colores que tanto afean la fotografía. Os repito, es un caso absolutamente extremo. ¿De qué depende que aparezca este ruido cromático? ¿A qué está asociado? Muy sencillo, tenéis que quedaros con esto. El ruido cromático está muy asociado con el calor. Diréis vosotros, ¿con qué calor? ¿Con el que hace fuera ahora mismo? Bueno, pues también, pero fundamentalmente con el calor que tiene nuestro sensor. ¿Y cuándo se calienta nuestro sensor? Cuando lo tenemos durante mucho tiempo recibiendo luz. ¿Qué ocurre cuando estamos haciendo una larga exposición? Cuando estamos haciendo largas exposiciones de 3, 4, 5 minutos, el sensor se calienta y al calentarse el sensor genera ese ruido, esos grumitos de colores, que es lo que conocemos como ruido cromático. Así que quedaos con eso, ruido cromático, calor, largas exposiciones. Ese es el cuadrado importante con el que os tenéis que quedar. El otro tipo de ruido es el ruido de luminancia, es el gran caballo de batalla contra el que casi siempre luchamos. El ruido de color es muy sencillo de eliminar, el ruido de luminancia es bastante más complicado y este está asociado no con el calor, sino con la amplificación de la señal que hacemos cuando queremos captar la mayor cantidad de luz posible. ¿Y esto qué es? Pues simplemente cuando subimos el ISO. ¿Por qué subimos el ISO? Porque estamos en condiciones de baja luz y lo que queremos es amplificar la señal, captar más luz. Cuando amplificamos la señal llega un momento en el que la imagen se rompe y comienza a aparecer ese ruido, así que está muy relacionado con el aumento de ISO. Es muy parecido a lo que pasa con los amplificadores de audio. Cuando en un amplificador de audio aumentamos mucho, amplificamos muchísimo el audio que estamos escuchando, llega un momento en el que el audio se rompe y se empieza a escuchar muy defectuoso, con mucho ruido. Pues exactamente es lo mismo que nos pasa con las imágenes. Si amplificamos mucho la señal, la imagen se va a romper y va a aparecer ese ruido. Con lo cual, el segundo cuadradito importante del día es ruido de luminancia asociado con la amplificación de la señal, asociado con el alto ISO. Así que tenemos esos dos tipos de ruido, que es muy importante conocer porque es lo que nos va a permitir entender cómo trabaja Lightroom a la hora de reducir el ruido. ¿Y cómo se reduce el ruido en Lightroom? Pues muy sencillo, se reduce desde la herramienta de reducción de ruido. Oh, cielos, ¿verdad? No lo imaginabais. Pues sí, desde la herramienta de reducción de ruido que se encuentra en, cojo aire, la herramienta de reducción de ruido que se encuentra dentro de la pestaña de detalles que está dentro del módulo de revelado de Adobe Lightroom, justo en el mismo lugar que estaba el módulo o la herramienta de enfoque que vimos la semana pasada. Las veis que las tenemos una encima de otra, aunque yo les hubiera cambiado el orden, pero bueno, eso es otra historia, ¿vale? Ahí vamos a encontrar la herramienta de reducción de ruido. Es una herramienta con una interfaz muy sencilla y que vamos a asociar justamente con lo que hemos visto anteriormente. La interfaz se va a subdividir en dos apartados, un apartado de luminancia y otro apartado de color, y los más avispados os habréis dado cuenta que uno vale para reducir el ruido de luminancia y otro para reducir el ruido de color. No hay más, es así de sencillo, y cada uno de los apartados tiene tan solo 3 deslizadores. Es que es muy fácil. Un deslizador que va a controlar la cantidad de ruido, bien sea de luminancia o de color, y luego 2 deslizadores inferiores que son secundarios, son 2 deslizadores para el ajuste fino y para recuperar un poquito el contraste, para recuperar el detalle que hemos podido perder al reducir un poquito el ruido. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay que encontrar un equilibrio perfecto. Lo más importante a la hora de reducir el ruido de nuestras imágenes es encontrar el equilibrio perfecto entre la cantidad de ruido que reducimos y la cantidad de detalle que perdemos. Al reducir mucho ruido vamos a perder mucho detalle, con lo cual tenemos que ir compensando constantemente. No podemos reducir totalmente el ruido sin querer perder detalle, siempre vamos a perder un poquito, con lo cual tenemos que encontrar, como digo, ese equilibrio. Esto es básico en la reducción de ruido por luminancia, también en la de color, pero sobre todo en la de luminancia. Así que bueno, ya sabéis la interfaz cómo es, os voy a contar un poquito en detalle cómo funciona cada uno de los deslizadores. En la de luminancia, muy sencillo, el deslizador principal, el deslizador de luminancia, lo que va a controlar, ya sabéis lo que es el ruido de luminancia que vamos a eliminar en nuestra fotografía. Podemos dejarlo a 0 y no reducir absolutamente nada de ruido, es el valor que viene por defecto en Adobe Lightroom, o podemos subirlo a 100 y reducir totalmente el ruido. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Reducimos absolutamente el ruido que encontramos en nuestras imágenes, pero eso tiene un coste que estáis viendo en pantalla. Al reducir tanto el ruido, vamos a reducir totalmente el detalle de la imagen, vamos a dejar estas imágenes totalmente lavadas, que nos quedan, pues bueno, como si fuera una acuarela, un óleo. No es lo que queremos porque la nitidez se ve totalmente resentida, es casi peor el remedio que la enfermedad, así que tenemos que tener un poquito de cuidado. Por lo tanto, es para lo que están esos 2 deslizadores inferiores, esos 2 deslizadores secundarios, el de detalle y el de contraste. El deslizador de detalle es simplemente, bueno, por resumir, el umbral del ruido de luminancia que encontramos. Le decimos a Lightroom qué es ruido y qué no es ruido.
De manera muy fácil, si lo deslizamos totalmente hacia la derecha, estamos recuperando detalle. Parte de ese detalle que hemos perdido lo vamos a estar recuperando. Estamos recuperando información, estamos recuperando nitidez, pero a su vez estamos recuperando un poquito del ruido que habíamos reducido. Ahí está lo del equilibrio, el balance que tenemos que encontrar. El deslizador de contraste es exactamente lo mismo. En vez de recuperar detalle, lo que recuperamos es contraste. Al reducir el ruido de luminancia, vamos a reducir también el contraste de nuestras fotografías. Al reducir el contraste, perdemos nitidez, perdemos detalle, así que con este deslizador podemos aumentar un poquito el contraste y recuperar ese detalle a la vez que recuperamos algo de ruido. Así que tenemos que jugar con los tres deslizadores. Luego os hablaré de valores que tenemos que utilizar, o que yo por lo menos utilizo y me funcionan muy bien, para conseguir ese equilibrio del cual os hablo siempre. Balance. La reducción de ruido cromática funciona exactamente igual. 3 deslizadores, uno principal y 2 secundarios para el ajuste fino. El principal, el de color, nos va a controlar la cantidad de ruido cromático que eliminamos de nuestras fotografías. Podemos llevárnoslo a 0, dejar toda la imagen con este ruido que aparece. Fijaos todo el ruido que nos va a aparecer, que no habríais visto vosotros en vuestro archivo RAW. ¿Por qué? Porque Lightroom está muy bien aprendido y por defecto le da un valor de 25, que es un valor bastante alto, ya lo veremos a posteriori. O podemos llevarnos el deslizador al 100% y eliminar totalmente el ruido cromático. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pasa algo parecido a lo que nos pasaba en luminancia. Anteriormente perdíamos todo el detalle tonal que teníamos, perdíamos la nitidez. Aquí, si llevamos al 100 la imagen, no es tan grave, pero puede darse el caso de que se pierdan colores que no son ruidos, son colores de la imagen. Fijaos en esta imagen, cuando la ponemos al 100%, cómo esas líneas horizontales son rojas, son unas líneas horizontales rojas. Si yo lo pongo al 0%, el deslizador de ruido cromático, aparece todo el ruido del mundo, pero se ven esas líneas rojas. Fijaos cuando aumento al 100 el ruido, la reducción de ruido cromático, cómo me elimina el ruido cromático, evidentemente, pero me está eliminando también los rojos. Estoy perdiendo colores de mi fotografía y eso no es lo que quiero. Así que hay que tener también bastante cuidado, y el deslizador de ruido cromático, pues bueno, funciona muy bien, pero hay que saber dónde lo llevamos. Los deslizadores de detalle y de suavidad funcionan exactamente igual a lo que hemos visto anteriormente. El de detalle es clavado al anterior, es el umbral del ruido cromático en este caso. Si lo llevamos a la derecha, vamos a recuperar gran parte del detalle cromático, gran parte de esos colores. Fijaos como si llevo a la derecha al 100% el deslizador de detalle, vuelvo a recuperar esos tonos rojizos de las líneas, y si lo llevo al 0%, pues desaparecen totalmente. Así que con este detalle es con lo que vamos a controlar el detalle cromático. Y suavidad es un deslizador un poquito más complejo, un ajuste aún más fino, que salió hace creo que 2 versiones de Lightroom, y lo que va a controlar es la suavidad que van a tener esa transición de los colores. Si lo llevamos a 0 vais a poder ir viendo cómo esos grumos de colores, de píxeles, se hacen más suaves, y si lo llevamos al 100% pues realmente directamente desaparecen. Yo no lo uso nunca, lo dejo siempre por defecto en valores de 50 porque para mi modo de ver funciona bastante bien. Y nada más, ya sabéis cómo funcionan cada uno de los deslizadores. La mejor manera, como siempre hago, es verlo con un ejemplo. He realizado esta fotografía a ISO de 51.200, una auténtica locura. Vamos a ir al ordenador y vamos a ir viendo el flujo de trabajo que yo utilizo para reducir el ruido. En qué orden, qué valores os recomiendo que utilicéis con los deslizadores, y vais a ver que es muy sencillito y que funciona muy bien. Una manera muy efectiva de reducir el ruido de nuestras fotografías. ¡Acompañadme al ordenador! Bien, pues vamos a utilizar esta fotografía, como os digo, una fotografía tomada a 51.200, es una auténtica barbaridad, y la he restaurado para que aparezca por defecto. Vais a ver cómo por defecto, y como os he comentado, Lightroom aplica una reducción del ruido de color de 25, que para mí es un valor un poquito alto. Os voy a comentar, voy a dejarla en 0 para que veáis más o menos todo cómo funciona, y os voy a comentar cómo trabajo yo, ¿vale? Yo siempre empiezo trabajando con el ruido cromático. Reduzco el ruido cromático porque es más sencillo de eliminar, es muy fácil, y sobre todo porque luego ya en el segundo paso, cuando voy a eliminar el ruido de luminancia, dejo la imagen sin color y me es más fácil identificar el ruido. Así que en primer lugar siempre miro a ver si hay ruido cromático, que no siempre lo hay. En este caso es muy evidente, en este caso hay ruido absolutamente de todo, y lo que hago es lo siguiente. Siempre subo el deslizador de color a valores entre 10 y 15%, como mucho. Fijaos, en este caso voy a fijarme en estas líneas rojas que no quiero perderle el color y me van a servir de referencia. Así que voy a jugar con valores de 10 más o menos, subo siempre el detalle al 100% y el suavizado lo voy a dejar al 50, como os digo, que es el valor por defecto. Bien, ¿qué es lo que hago a continuación? Comienzo a reducir el deslizador de detalle, fijándome en que vaya reduciendo el ruido. En este caso he subido a 10 la reducción de ruido de color, pero todavía tengo mucho ruido. ¿Por qué? Porque he subido muchísimo el detalle. Si bajara el detalle ya no tendría nada de ruido, pero el ajuste fino lo voy a hacer de más a menos. Voy a ir viendo las zonas que me interesan y voy a ir bajándolo poco a poco. Lo voy bajando hasta que voy viendo que voy perdiendo
el ruido de color. Normalmente valores entre 50 y 60 son perfectos. Aquí yo ya prácticamente no veo nada de ruido de color, no veo colorines y estoy viendo estas líneas rojas, con lo cual no estoy perdiendo información, que es lo que a mí me interesa. En este caso, fijaos cómo podría jugar con el suavizado. Si lo pongo a 0, pues aparecerían aquí estas nubes, y si lo pongo a la derecha del todo, pues aquí volvería a perder información. Así que suavizado siempre lo dejo en 50 y funciona muy bien. De esta manera, con estos valores de entre 10 y 15 y entre 50 y 60 el detalle, vais a conseguir tener siempre una imagen con nada de ruido. Otra opción es que subáis a tope el ruido de color, pero sabéis que corréis el riesgo de perder ciertos aspectos cromáticos de vuestra fotografía. También os lo digo, en tamaño micrométrico cuando estéis viendo al 100%, así que no es una hecatombe. Tras reducir el ruido de color, ¿qué vamos a hacer? Pues luchar con el caballo de batalla del ruido, el ruido de luminancia, siempre, siempre, siempre el más problemático. Y para reducirlo correctamente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Comienzo subiendo el deslizador de luminancia hasta que veo que consigo perder totalmente el ruido de la imagen. En este caso incluso podría pulsar la tecla Alt para pasarlo a blanco y negro, aunque al haber reducido el ruido de color ya no me importa tanto, porque de esta manera sé que el único ruido que estoy viendo es el de color, el de luminancia. Así que en este caso pues tengo que ir a valores muy muy altos. Para que tengáis una referencia, yo casi siempre en imágenes en las que tengo ruido utilizo unos valores en torno a la resolución que tiene mi cámara en megapíxeles. Si mi cámara tiene 24 megapíxeles, pues me muevo en valores de entre 20 y 30, si tiene 36, entre 30 y 50, eso como máximo, de ahí no suele pasar, salvo que estemos en un caso pues como este, ISO 51200, donde prácticamente todo deja de tener sentido. Aquí voy a subir pues los valores hasta, fijaos, 73, 74, 75, dejo una imagen muy lavada, pierdo mucha información, pero para eso tenemos estos dos deslizadores que tengo aquí. En segundo lugar, lo que hago es empezar a jugar con el de detalle, y el ruido de detalle, el deslizador de detalle, lo que hago es ir subiéndolo para ir recuperando detalle. Voy a ir recuperando algo de ruido, pero voy recuperando mucha textura. ¿Y a dónde lo suelo llevar? Pues normalmente lo suelo dejar en valores entre el de por defecto, que me viene 50, y como máximo el 50 más la resolución en megapíxeles de mi cámara, en este caso 74, mi cámara es 24, pues 50 más 24, 74. Entonces me movería entre valores de 50 y 74. En este caso ya os digo, es una imagen complicada, así que lo voy a dejar casi al máximo el detalle. ¿Qué he hecho? He conseguido recuperar bastante información, puede que me haya parecido un poquito más de ruido, pero no lo veo que esté especialmente mal para la imagen con la que hemos trabajado. Y con contraste hago exactamente lo mismo, comienzo a subirla para recuperar un poquito de contraste y a valores, como siempre, máximos de la resolución en megapíxeles de mi cámara. En este caso 24 sería el valor máximo, 24, 25, 30, no puedo llegar, claro, podría irme a valores súper altos y fijaos cómo recupero contraste, pero vuelvo a recuperar mucho ruido. Así que me suelo quedar en este tipo de valores y de esta manera pues es como conseguimos reducir ruido. Fijaos que podéis pensar que la imagen no está muy para allá, realmente no está muy para allá, pero fijaos lo que nos vamos a encontrar. Si yo desactivo los valores, esto es lo que teníamos antes y esto es lo que tengo ahora, absolutamente una maravilla. No me digáis que no, es una auténtica pasada, una manera de reducir ruido, fijaos, de esto a esto, si lo vemos al 100%, que es como hay que verlo, y en zonas de sombra, pues fijaos, pasamos de esto que tenemos aquí a esto. Además, ¿qué podemos hacer a posteriori? Pues enfocar nuestra imagen. Ya sabemos cómo la podemos enfocar, porque lo aprendimos la semana pasada, subimos la máscara, creamos una máscara bastante potente, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a subir la cantidad de enfoque, vamos a hacer al 100%, vamos a subir la cantidad de enfoque, y en este caso el detalle un poquito. Y aquí lo que consigo pues es una imagen que no tiene absolutamente nada que ver. Volvemos a desactivar, activamos, desactivamos, activamos. Es una imagen que hemos salvado y que evidentemente si la vamos a compartir al 100% pues no va a tener una gran calidad. ¿Por qué? Porque está tomada a 50.000 ISO, es una auténtica salvajada. Lo que tenemos que hacer, vamos a subir la máscara, la vamos a dejar mucho más restrictiva. Lo que tenemos que hacer en este caso es, evidentemente, utilizar este tipo de imágenes para compartir en redes sociales. A esta resolución, pues está bastante salvada y no tiene que ver nada. Esto, fijaos como vemos en las sombras, a esto, que tenemos bastante limpita y va a dar bastante el pego. Cualquiera de vuestras fotografías no va a ser un ejemplo tan extremo y vais a conseguir unos resultados bastante buenos. Así que quedaos con este modo de trabajar, reducción de ruido cromática, reducción de ruido de luminancia, y con estos valores de referencia vais a conseguir siempre unas imágenes bastante limpias y bastante nítidas.
Ya habéis visto lo facilito que es reducir el ruido y conseguir, bueno, en un ejemplo totalmente extremo que no va a tener nada que ver al día a día que tengáis, en el cual no vais a tener tantísimo ruido, vais a poder reducirlo muy bien, pero seguid estos pasos que os he recomendado y vais a conseguir la mejor reducción de ruido posible. Una cosa que sí que me gustaría contaros, y que lo vamos a ver un poquito a posteriori en los capítulos próximos, es que la gran crítica que se le hace a la reducción de ruido de Lightroom, que como veis funciona muy bien, es que solamente se puede aplicar de manera global, mientras que otros reductores de ruido como Define de Nik o Photo Ninja o Neat Photo, todos estos reductores de ruido que hay tan famosos, sí que te permiten estudiar un poquito más en el detalle el comportamiento del ruido y reducirlo de manera más localizada. Bien, esto siendo verdad y esos plugins funcionando espectaculares, con Adobe Lightroom vamos a poder también controlar de manera local el ruido. ¿Cómo? Utilizando el filtro de grado, el filtro radial y el pincel de ajuste, las herramientas de ajustes locales que vamos a ir viendo a partir de la semana que viene en el curso de Adobe Lightroom. Así que echadle un ojo, no os lo perdáis, que vamos a hablar de eso y vamos a ver cómo reducir el ruido solamente donde nos interesa. Por ejemplo, tenemos un cielo o un mar que tiene ruido y queremos eliminarlo, lo vamos a poder eliminar solamente de esa zona, dejando con mucha nitidez y con algo de ruido, evidentemente, porque tenemos ese equilibrio, el primer plano, por ejemplo, ¿vale? Ese es el típico ejemplo de ajustes locales que tendremos que hacer. Y luego, bien es cierto que si lo que queremos es una reducción de ruido perfecta, vamos a tener que hacerlo a través de máscaras. Y eso no hay mejor manera que hacerlo a través de Adobe Photoshop y trabajando con máscaras y fundamentalmente con máscaras de luminosidad. Y ya sabéis a este respecto que tenéis el curso que podéis descargar con un 80% de descuento, una auténtica locura. Y si me escribís, os doy un código de descuento extra. El curso de máscaras de luminosidad en el que os enseño cómo trabajar con máscaras de luminosidad, con capas de ajuste y que vais a poder aplicar directamente para la reducción de ruido. ¿Por qué? Porque vamos a poder reducir el ruido justamente donde nosotros queramos y lo vamos a poder hacer con Lightroom. ¿Por qué? Porque si estamos en Photoshop, creamos una máscara de luminosidad, abrimos un filtro de cámara RAW, nos va a abrir Lightroom y ese filtro lo vamos a aplicar a través de una máscara de luminosidad, reduciendo el ruido de manera súper precisa donde queremos. Muy útil. Y la mejor manera de trabajar con máscaras de luminosidad, os lo he dicho una y mil veces y os lo diré 2000, es utilizando el panel de Tony Kuiper, la versión 5 que es la actual, y tenéis la videoguía que os he realizado, la videoguía en la que os enseño durante más de 10 horas a trabajar con el panel Tony Kuiper, a crear todas las máscaras de luminosidad, a utilizar todos y cada uno de esos botones que tenéis en el panel, que la mitad no sabéis para qué valen. Yo os cuento cómo funcionan con ejemplos guiados paso a paso y encima es una manera que tenéis de colaborar conmigo y de echarme un cable que la verdad es que me viene muy bien y es la forma que tengo de poder seguir realizando este tipo de cursos que si no, pues bueno, costarían pasta, ¿verdad? Así que nada, descargaros las dos videoguías. Así que nada más, amigos, espero que os haya gustado este capítulo también, espero que hayáis aprendido muchísimo y como siempre me despido de vosotros. ¡Nos vemos!